Maluenda Amoson, Antofagasta, 1973, periodista y escritora, además de ser egresada de magíster en literatura hispanoamericana y chilena en la Universidad de Chile. Tiene doble nacionalidad, siendo ciudadana chilena y estadounidense. Ha residido en Serbia, Montenegro, Costa Rica y vivió muy brevemente en Ucrania, Hungría y España. Ha publicado las novelas Rictus 2010, Cuentos Encadenados 2014, Las Lunas de Atacama 2016. Libro este último que gana el International Latino Book Award en Estados Unidos, premio que se adjudicaron anteriormente figuras como Isabel Allende y Mario Vargas Llosa. En el 2016 también publica María Cauescar y otros relatos, además de los cuentos Érase una vez Láurides, y en el 2019 publica la novela Las Mujeres de la Guerra. Vive actualmente en Texas, Estados Unidos, desde 2011. Hola, bienvenidos y bienvenidas al tercer capítulo del cuarto ciclo de escritores y creadores del norte, donde conversamos sobre el oficio literario con escritoras y escritores nacidos en el norte grande de Chile. La fotografía que ven a mis espaldas es de el arquitecto y fotógrafo Hugo Pinto y es una obra del año 2019. El día de hoy estamos con la periodista y escritora antofagastina, radicada en Texas, Estados Unidos, Andrea Amoson. ¿Cómo estás, Andrea? Muchas gracias por estar en este capítulo. Hola, bueno, mucho gusto, encantada de esta invitación que me han hecho. Estoy feliz de conectarme con Iquique y con, bueno, por supuesto, con Chile, con mi familia, mis amigos. Es temprano aquí en la mañana, pero tenemos un día bastante activo y feliz en realidad, encantada de conocerte y de conocer a los amigos de esta actividad tan bonita que están realizando. Andrea, cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas viviendo en Estados Unidos? A ver, llegamos el 2011 aquí, directo a Texas, y antes de eso estábamos viviendo en Costa Rica, y antes de eso vivimos en la ex Yugoslavia, entre Serbia y Montenegro. En Estados Unidos, yo pensé que íbamos a ir a vivir a Washington, en la capital, ¿ya? Y eso me tenía bastante entusiasmada, pensando que en la oferta cultural, ¿verdad? Los museos, era un poquito la sensación de volver a vivir en Santiago, porque viviendo en Chile pasé 9 años en Santiago. Ese proyecto finalmente no concretó, pero fue la venida aquí mucho más positiva para mí, creo yo, porque me di cuenta de la gran cantidad de gente que habla español aquí, en Texas, ¿no? Hay una parte de Texas, y si no todo Texas, que era territorio mexicano, ¿no? Entonces me encantó en realidad venir aquí, encontrarme con mi idioma otra vez y poder acceder a ofrecer talleres de escritura creativa en mi lengua. Así es que ha sido una bonita experiencia y la verdad es que la ciudad de Dallas ofrece harto más de lo que yo pensaba. Bastante más que la serie de televisión, no sé si tú te acuerdas en esa época, Dallas, ¿no? Pero es bastante variada la oferta y muy cosmopolita también la ciudad. Así que sí, estamos bien aquí, estamos contentos y tranquilos, afortunadamente. Cuéntanos, Andrea, ¿cómo has vivido el último proceso electoral en aquel país? Bueno, la verdad es que ha sido bastante estresante para toda la población. Cuando tienes un presidente tan atípico como el señor Trump, te puedes esperar cualquier cosa. Y la novedad en este caso es que él no quiere dejar la oficina, no quiere conceder. Ahora, en Estados Unidos los presidentes salientes no necesitan conceder, ¿ya? Pero es una tradición democrática para que haya una transición pacífica de una administración a la otra. Ya, la verdad es que los que confirman al presidente es lo que se llaman los votos electorales, que se van a reunir en diciembre. Y entonces cada uno también de una forma, es como una ceremonia en realidad, basada en la tradición de este país, donde cada uno de esos representantes que representan al Estado vuelven a emitir ese voto que el Estado dio, ¿no? En términos del día a día,
Afortunadamente aquí en Dallas, como ya somos una ciudad más grande, más cosmopolita, y también un poquito más abierta de mente, a diferencia con las zonas rurales, ¿verdad? Las zonas rurales generalmente son un poquito más conservadoras aquí en Texas. Entonces, vivir aquí, este proceso no ha sido una cosa tremenda. Yo estaba asustada, te lo confieso. Yo pensé que iba a haber violencia, que se podía perder la democracia, ¿no? Porque uno siempre parte y mira el mundo desde el ombligo. Entonces, sabiendo que cuando uno las exprime y las estruja, las democracias realmente se pierden. Afortunadamente aquí hay bastante más mecanismos de defensa y balance, de protección de la democracia. Entonces, los planes han continuado y sabemos que están tratando los asesores, están tratando de mover al señor Trump de esta rebeldía, ¿no?, hasta la aceptación. Y de hecho, ayer leí una noticia de que están tratando de que se enfoque en postularse de nuevo el 2024, ¿no? En mi barrio hay de todo. Hay gente que apoyaba a Trump, gente que apoyaba a Biden. Y algo lindo que vimos, sí, a la gente está tratando de buscar la reconciliación, porque fueron años muy divisivos estos 4 años. Entonces, un par de días después de que se declaró la victoria de Biden, de acuerdo a las proyecciones de los votos, hay gente que puso la bandera de Estados Unidos en su jardín para decir: esto somos Estados Unidos, no somos Trump, no somos Biden, ¿no? Hay una gran necesidad en el fondo, yo siento, de sanar, porque en realidad han sido 4 años explosivos. Esperemos que todo siga bien. Yo ya no estoy nerviosa, yo ya me di cuenta de esos mecanismos que existen y que están funcionando afortunadamente. Así es que esperemos que terminemos el año ya menos convulsionados, ¿verdad? Andrea, quiero que volvamos a tu adolescencia, a tu niñez en Antofagasta, en La Pampa. Cuéntanos cuáles fueron tus primeros autores, tus primeras lecturas, y si es que también en tu adolescencia ya comenzabas a esbozar tus primeros escritos. Mira, mi vida en Antofagasta fue desde que nací hasta antes de los 7 años. Y vivíamos en la casa de mi abuela materna, y con un par de tías, con primos, y mi mamá trabajaba en el hospital o en un consultorio, creo, consultorio Cautín se llamaba en esa época. Y mi papá terminaba sus estudios de ingeniería en Santiago. Entonces, cierto es que no había libros en la casa, y yo pasaba mucho tiempo sola porque mi prima era mayor y iban a la escuela. Entonces ahí creo que empecé a desarrollar mucho la imaginación, porque realmente pasaba todo el día sola en una casa de adultos y yo era la niña. Entonces tenía que entretenerme y me inventaba historias, juegos. Yo creo que había una necesidad de narrar ahí dentro de mí, ¿no? De contar historias. Y era todo oral. También me gustaba contar lo que soñaba. Yo siento que eso es un poco el primer acercamiento a la literatura de alguna manera. Cuando nos fuimos a vivir a Pedro de Valdivia, que es la oficina salitrera donde yo crecí, nuevamente no había libros en mi casa. Y no me interesaba ir a la biblioteca. Ya había una biblioteca en el pueblo. Yo tenía una amiga que era muy buena lectora, pero realmente a mí no me interesaba la lectura en esa época, y sin embargo seguía inventándome historias. Por esa época yo creo que escribí mi primer cuento, que era bastante fuera del contexto atacameño, porque se trataba de una hija de un faraón que vivían en Egipto y andaban corriendo por el río Nilo, corrían a las riberas del río Nilo. Entonces era un mundo totalmente alejado de mi realidad en el sentido del tiempo, porque era la época de los faraones, el escenario físico, ¿verdad? Pero ya tenía una mujer protagonista, porque se llamaba Dina, la hija del faraón. La historia era de ella. No me acuerdo bien ahora de qué, pero ella era la protagonista. Y fíjate que como a los 11 o 12 años recién tomé el primer libro de literatura, o sea, en el fondo el primer libro de una novela, que era la novela de Gabriel García Márquez,
Los 100 años de soledad. Ese libro fue el primer libro realmente que yo empecé a leer y fue como una apertura a un mundo maravilloso. Yo siento que ahí me dio fiebre, ¿eh? Y la única manera de calmar la fiebre era con la lectura, porque entonces todo lo que caía en mis manos yo lo leía, todo lo que caía lo leía. Fue así que me acerqué a la lectura primero. Por años leí mucho, no escribía tanto. Y cuando entré a estudiar periodismo, ahí sí empecé a escribir, ¿no? Habían compañeros que estaban interesados en la escritura de cuentos. Ahí empecé a escribir cuentos, pero pasó mucho tiempo antes de que se publicara nada. O sea, yo siento que estuve escribiendo 10, 15 años y recién se publicaron unos cuentos en una antología y después viendo la novela. Ya yo creo que ha sido un camino largo. Aparte de eso, en mi caso personal, me he dado unas vueltas por el mundo, ¿no? Como dije al principio. Entonces eso mismo me ha tenido como, yo digo, ocupada viviendo. Ya estaba como llenándome de experiencias y lugares, sabores, paisajes, personas. Que ahora que escribo ya de forma regular, ahora no paro de escribir, ahí van apareciendo estas experiencias previas. Andrea, tu primera publicación fue la novela titulada Rictus, del año 2010, en donde estableces una especie de paralelismo con la protagonista de la historia, que ella quiere ser escritora, yéndose a la capital, pero termina trabajando ella como maquilladora de muertos, y al parecer tú ahí trabajas una especie de paralelismo. Cuéntanos, ¿cómo trabajaste esta novela? Me encanta la pregunta porque no había visto este paralelismo, pero creo que existe. A ver, ella, la protagonista, Lucía, ¿no? Lucía, que es un nombre asumido, ella realmente no se llama Lucía. Vive en precariedad, ¿no? Ella quiere ser escritora, ella quiere trabajar para revistas, pero realmente el medio no se le abre. Ella es una nortina. En ese sentido yo siento que es un poquito como un alter ego. En Nortina llega a vivir a la capital, no decimos que es Santiago, pero llega a vivir a la capital, trata de trabajar en lo que ella quiere, ¿no? En su pasión, ¿no? La escritura, no puede y termina trabajando en una funeraria, ¿ya? Y que yo creo en el fondo, ahora que lo mencionas, que es casi como la realidad de la mayoría de los escritores en el mundo. Hay un pequeñito porcentaje que puede vivir de lo que escribe, un pequeñito porcentaje. Los demás no, tenemos que hacer otras cosas. Y esta Lucía le toca, ¿no? Trabajar con los muertos, y entra en todo este mundo, ¿no? En el mundo de las funerarias, de los servicios fúnebres, de los ataúdes, de atender a los deudos, de ayudar a la gente el día del funeral, en el cementerio, etcétera, etcétera. Así es que, a ver, ¿cómo salió ese personaje? La verdad es que el año 2005 o 2004, por ahí, yo estaba en Europa después de una beca en España, una beca en el taller de escritura creativa de la Universidad Complutense de Madrid. Después de eso me fui a dar unas vueltas, ¿no? Ya que estaba allá, unas vueltas por Europa, y estaba en Copenhague, la capital de Dinamarca, y andando en bicicleta, entonces me caí. Muy poco glamuroso mi accidente, podía haber sido esquiando, no sé, pues, pero no, me caí en bicicleta, me quebré la pierna y a partir de eso terminé trasladada a Belgrado, la capital de la ex Yugoslavia, donde en ese tiempo trabajaba el que es ahora mi esposo. Y obviamente me aburría como ostra porque no hablaba el idioma, no podía caminar, él trabajaba todo el día y él en realidad me estaba ayudando a recuperarme porque tenía que pasar 3 meses inmovilizada desde la cadera hasta el tobillo. Entonces, obviamente no me podía meter en un avión para irme a Chile. Y aburrida como ostra como estaba, mirando a los yugoslavos por la ventana del departamento, de repente escucho la voz de Lucía, ahí. Y es muy clara la voz de ella, la voz narrativa de ella es muy, muy, muy fuerte, muy clara, muy sardónica, muy irónica. Y en todo lo que va explicando va desarmando un poco ella trata en el fondo de jugar con el lenguaje. Esa novela
creo que me salió muy literaria en el sentido de que venía del taller de escritura creativa, había terminado hace poquito, bueno, a lo mejor no tan poquito, la maestría en literatura, entonces tenía todavía ese impulso de, a ver, vamos a ver qué puedo hacer con el lenguaje como materia. Y así empezó el libro, conmigo sentada, con la pierna inmovilizada, escribiendo porque no había otra cosa que hacer. La televisión estaba obviamente en el idioma local. Los subtítulos eran en cirílico, que es uno de los dos alfabetos de la ex Yugoslavia, entonces obviamente tampoco podía leer los subtítulos, ¿verdad? Y ese es el nacimiento de ese libro, y ese libro me costó bastante escribirlo. Yo creo que entre las mudanzas y las aventuras que tuve después, ¿no? Volver a Chile, después venir acá, a casarnos acá en Estados Unidos, irnos a la ex Yugoslavia, al final fueron 5 años. Empecé a escribirlo en Belgrado, y terminé en Costa Rica, imagínate, o sea que fue todo un periplo, un poco como el periplo de la protagonista también, ¿no? Entonces, en esos 5 años tú sientes un cambio en la voz narrativa también, porque al principio iba muy literaria y después empieza a entrar un poco más la acción. La gente me dice que la novela les gusta cuando logran pasar las 10 primeras páginas, y yo estoy de acuerdo. Yo creo que esas 10 primeras páginas eran esa volada mía de, yo quiero ser esa escritora que trabaja con el lenguaje, que es muy bonito y muy válido y lo necesitamos. Pero luego, al pasar del tiempo, me di cuenta que lo que yo quiero hacer más que experimentar con el idioma es contar historias. Y yo creo que esa novela es como mi recorrido entre voy a experimentar o de repente no tanto, ok, me encanta contar historias, así es que ahora eso quiero hacer. Fueron 5 años, se logró publicar, tú sabes que es difícil y en esa época más, publicar tus obras, pero afortunadamente una editorial de las 40.000 a las que lo mandé el manuscrito le interesó y así salió en Chile el 2010. Andrea, en tu segunda novela, titulada Las lunas de Atacama, está ambientada en la época del salitre. Cuéntanos cómo trabajaste esta novela, cómo la historia con mayúscula, te sirvió para recrear tu novela, y cuéntanos qué sentido le da a tu literatura el norte de Chile. A ver, en esa historia, esa novela, la verdad es que era una deuda pendiente. Yo sentía que tenía una deuda ya con mi tierra, porque yo nací en Antofagasta, pero mi identidad es pampina. Yo me siento pedrina, me siento pampina, me siento parte de la familia pampina, que es una mentalidad totalmente distinta de las ciudades, totalmente diferente de lo que tú vives en el día a día en Antofagasta, por ejemplo. A ver, esa novela también es un poquito así como esos procesos largos donde yo la empecé a escribir en el taller de escritura creativa en Madrid, ¿no? Uno de los ejercicios que nos mandaron a hacer. Yo empecé a desarrollar esos personajes en ese momento y claro, eso fue hace bastante tiempo. Entonces, ahí yo creo que pasaron 10 años más o menos entre la idea original y estos personajes y la novela en sí. Es súper importante para mí el norte, es parte de mi identidad, la experiencia de vivir en el desierto es más importante aún, te das cuenta, cuando sales del país y la gente te pregunta, ¿de dónde vienes? ¿De Santiago? Y tú dices, no, yo vengo del norte. A ver, pero ¿qué es el norte? ¿No? Entonces ahí tienes que explicar. Es un desierto, es seco, lo que hay ahí es hecho por el hombre. Y hay algunos vergeles, les explico yo. Entonces, mucha gente no sabe que hay gente que vive en el desierto. Mucha gente no lo sabe. Se imaginan un poquito como el Sahara, ¿no? Bien seco y bien despoblado. Entonces, a mí, en mi caso, aparece, en todas mis obras aparece de manera directa, o aparece como telón de fondo, o aparece en la forma de un personaje. No puedo en el fondo desprenderme de aquello y me encanta poder sacarlo de Chile, ¿no? Sacar el desierto de Chile. También hay gente que no sabe que es el desierto más árido del mundo. También hay gente que no lo sabe. Entonces, está presente en todas las obras mías y en el caso de Las lunas de Atacama,
por supuesto, porque la historia, la chica, la protagonista, Galleta, vive en Antofagasta, nació ahí de padres inmigrantes que justamente están relacionados con las minas, pero en términos de los dueños de las minas, no de los obreros de las minas. Y ahí, claro, había que tomar en cuenta, por supuesto, la historia grande, como dices tú, o sea, el trato y el maltrato de los mineros del salitre, que a veces llegaban con sus familias adosadas, como fue el caso de mi bisabuelo y mi bisabuela maternos, que eran este tipo de familias que iban caminando de una oficina a otra buscando trabajo. Y entonces hay varias historias que se hablaban en mi familia sobre esos momentos en que tenían que esperar afuera de la oficina para que les autorizaran ingresar, que tenían que dormir ahí, en el desierto, ¿no? En la noche, cuando tú sabes que el desierto es fríísimo en el invierno. Y entonces, para no morirse de frío, dicen que se ponían latas de aceite en la cabeza. O sea que en el fondo trataban de proteger la cabeza más que el resto del cuerpo. Entonces, por supuesto, cuando yo he nacido ahí y tengo toda esa tradición, ¿no? En el caso de mi abuela y abuelo paternos, eran de Chuquicamata, trabajaban en Chuquicamata, no en las minas, pero ofreciendo servicios, peluquero, fotógrafo. Mi abuelo era fotógrafo de la plaza, ¿no? De esos que tenían esas cámaras grandes, y mi abuela era peluquera. Entonces, por supuesto, es una vida totalmente conectada con esa realidad. Busco para escribir novelas históricas, tengo que echar mano también, por supuesto, de la historia oficial, ¿no? Y ahí hay bastante investigación, lecturas, comparación de datos. En la Luna de Atacama, como solo ocurre en Chile, no hay una relación con otros países, me enfoqué en usar fuentes chilenas para poder sustentar la historia en una base sólida, que cuando la gente lo lea no diga un poquito como la Guerra de los Tronos, que por ahí en un consejo había una botella de agua plástica. Ok, que nadie encuentre una botella plástica en la novela, ¿no? Entonces, eso por supuesto toma bastante tiempo también, pero es súper, súper lindo y emocionante para mí. Volver a Chile a través de la escritura y a través de estudiar la historia de nuevo, ¿ya? De hecho, a lo mejor por primera vez, ¿ah? Porque no me acuerdo haberla estudiado como la estudio ahora cuando estaba en el colegio. De hecho, hay que ser sincera. Bueno, sabemos que esta novela, Las Lunas de Atacama, obtuvo un importante premio también en Estados Unidos. Cuéntame cómo fue ese proceso y el acto, ¿no?, de la premiación. Cuéntanos. Ah, wow, mira, eso fue súper emocionante. La verdad es que te avisan como 2 meses, en año normal, ¿no? Porque este año fue el año de la pandemia y no fue otro proceso. Pero en ese año, 3 meses antes, ya sabíamos quiénes eran los finalistas y te llegaba la invitación a ir a la ceremonia de premiación en Los Ángeles, en California. Y entonces para esa época vino mi mamá y yo pensé que era un buen gesto, ¿no? Ir con ella a la ceremonia, ir con ella, que en el fondo para mí ella nació en el desierto, creció en el desierto de María Elena. Entonces yo dije, ¿me acompañas? Y pudo venir de Chile y nos fuimos a California, las dos, de ahí las dos chilenas, las dos pampinas, un poco despistadas, perdidas, pero lo logramos. Lo logramos. Llegamos a la ceremonia de premiación y ahí te dicen recién qué lugar tú tienes. Ahí te dicen si eres la mención honorable o el segundo lugar o el primer lugar. Y entonces, claro, llegó el momento en que llamaron a mi categoría, que era mejor novela con enfoque histórico, mejor novela con enfoque latino. Nos hacen pararnos cerquita del escenario y ahí van nombrando desde el tercer lugar en cuenta regresiva, digamos. Entonces ahí, bueno, me llamaron de las últimas, entonces ya obviamente sabía yo que era la ganadora del primer lugar. Y ahí viene toda esa cosa de risa que me da a mí, porque yo soy muy risueña y también muy llorona, pero me da una cosa de risa que como tú tratas de enseriarte, ¿verdad? Tratas como de que relajas los músculos, pero no podía. Entonces me subí sonriente, tenía el diploma sonriente, la medalla,
sonriente. Entonces fue una cosa muy bonita que me abrió muchísimas puertas totalmente inesperadas y puertas que no había golpeado jamás yo, sabiendo que el mundo editorial con las editoriales grandes es un mundo bastante cerrado, ¿cierto? Acá en Estados Unidos tienes que tener un agente para que ese agente golpee las puertas por ti. En Chile tienes que básicamente conocer a alguien, ¿no? Del medio, cual no era mi caso, ¿no? Ahí volvemos un poco a la protagonista de Rictus, no conocía a nadie. Entonces, justo en este proceso de haber ganado el premio, hubo medios en Santiago que se hicieron como en el fondo eco de la noticia. Hubo un periodista, buenísima persona, este periodista era de La Segunda, le llegó el comunicado y él dijo, yo te quiero ayudar. Yo, pero, ¿de veras? Entonces salió una entrevista en el diario La Segunda. Él me contactó con la periodista que hacía como los perfiles, ¿ya? Y quiero decir también, ha salido un montón de gente a ayudarme. O sea, yo estoy súper agradecida, no solamente de los lectores y las lectoras, pero también de un montón de periodistas y gente que me ha querido ayudar en este proceso. Entonces, de verdad, también yo siento que es como un logro comunitario. A partir de esta entrevista que se publicó en La Segunda, una editora de Penguin Random House la leyó y se comunicó conmigo. Y ahí me entró la típica de la desconfianza del chileno, porque me llegó un correo electrónico y yo dije, ¿qué amiga, qué compañera de la universidad se llamaba así? Se llamaba Marcela y me está mandando esto para hacerme una broma, ¿no? Típico el desconfiado. Y después me di cuenta que no, pues que era legítimo. O sea, realmente era una editora que me estaba invitando a publicar con ellos. Entonces eso fue un gran salto en términos de cuánto se distribuye un libro, cuánto se promueve un libro, cuánto te apoyan, porque realmente te pueden apoyar. El editor de Las Lunas de Atacama, Diego, que le estoy súper agradecida también, hizo todo lo que él pudo hacer para apoyarme, pero realmente la distribución no alcanzó la misma envergadura y es un libro que no se leyó mucho, en realidad. Es un libro que tenía, creo que fueron 300 o 400 copias las que se distribuyeron. Entonces tú te imaginas que hay un montón de gente en Chile que no la ha leído en realidad. Y así fue, ¿no? O sea, hablando en el fondo de, te pones a escribir y no sabes dónde vas a llegar con esa obra, no sabes. Y realmente fue una gran sorpresa caminar tanto, ¿no? Y llegar hasta California con ese libro. Andrea después publica libros de cuentos, Eras una vez Laurides y Cuentos encadenados. Cuéntanos, ¿cómo decides si una historia te sirve para escribirla en formato cuento o en formato novela? Muy buena pregunta, en realidad, muy buena pregunta. Yo siento que los cuentos me caen como una esfera, me caen como una bolita y ya vienen armados, ya es una intuición. Yo escribo bastante con intuición, ¿no? Y como ahora trabajando en novelas históricas es que tengo que meter, por supuesto, los textos de estudio. Pero la mayor parte de mi forma de escribir y de generar es bastante intuitiva. Entonces hay historias que vienen completas, si bien no sé exactamente el final, pero sí tengo ya la sensación de esto es un cuento. Me toca en el fondo explorar ese territorio, esa bolita, explorarla para saber quién más está ahí, ¿ya? Pero son mundos bastante chiquitos, vienen ya como acotados, es una situación específica, 2 o 3 personajes, no muchos personajes, y entonces se agota la historia en sí misma, ya en el mismo proceso de la escritura ya se agota. Entonces digo, bueno, estaba en lo correcto, era un cuento. Y las novelas hacen más ruido, las novelas realmente hacen más ruido. Hay muchos más personajes hablando en mi cabeza, muchos más. A diferencia del cuento, que más que oír al personaje siento la historia, las novelas escucho las voces primero, generalmente las voces de los personajes, y casi siempre la protagonista llega al final, ¿ya? O sea, entonces hay mucho ruido, y cuando ya tengo ese ruido yo digo, ya no, esto es novela. Entonces ya es otro proceso en el sentido de que tengo que empezar a registrar quiénes son las que están hablando, ¿ya?
Y ahí me voy dando cuenta de los tipos de personajes que están llegando. Y ahora con esta tercera novela que se publicó, Las Mujeres de la Guerra, me ocurrió un poco lo que me pasó con la que acabo de terminar ahora, ¿no? Que la que es la protagonista aparece al final. Y esos son bastantes meses de exploración, bastantes meses de páginas que no terminan en la novela, pero sí son parte de la creación del personaje, son parte de entender el personaje, de mirar el mundo a través de los ojos del personaje, entender sus motivaciones, comprender el pasado, el futuro de este personaje y cómo se va a relacionar con las demás, que también esa parte no la sé, y cuando ya estoy en la escritura de la novela, ahí me voy dando cuenta, esta se conecta con esta, aquí, y con esa, allá. Entonces es un proceso bastante dinámico y bastante orgánico, que yo lo dejo correr, lo dejo hacer, ¿no? Porque en el fondo es mi forma de hacerlo y creo que funciona. Por supuesto, cada cual tiene que encontrar donde no le aprieta el zapato, ¿verdad? Tu última publicación, Las Mujeres de la Guerra, muestra la guerra del Pacífico o la guerra del Salitre, pero a través de los ojos de Vera Ninkovic, que es una migrante croata en aquella historia. ¿Utilizaste algún referente para crear ese personaje? Muy bien, buena pregunta también. Mira, ella no existió en la vida real, pero podía haber existido, ¿ya? Porque en el fondo está construida sobre mi experiencia personal con la gente de los Balcanes. Como mencioné por ahí, vivimos en la ex Yugoslavia. Mucho después de la guerra, por supuesto, ya el país ya no estaban en guerra, ya no era Yugoslavia, ya eran todas las ex repúblicas, estaban todas separadas. Pero cuando yo llegué ahí, ya todavía Serbia y Montenegro eran un solo país. Y estando ahí se separaron, ¿no? Entonces, conocí muchísima gente del Adriático, de las repúblicas que tienen costa, como Montenegro, como Dubrovnik. Entonces, Dubrovnik está en Croacia. Entonces, es por un lado eso, ¿no? Mi experiencia de primera piel, de convivir con la gente de los Balcanes. Y por otro lado, la investigación y el conocer estas mujeres de esa época que se arrojaban al mar y se iban a investigar y se iban a explorar, ¿no? Tenemos muchos casos de las británicas que se iban a explorar las colonias británicas en África y mandaban reportes. Entonces uno ahora se pone a pensar, digo, wow, ¿era posible? Sí, era posible. Tomaban barcos y barcos y barcos y llegaban. Y después mandaban sus reportes por telegrafía o por carta, ¿no? Por correspondencia. Era en esa época un tiempo en que las mujeres podían trabajar como periodistas, era un trabajo que se consideraba aceptable, que se consideraba decente, porque en el fondo estaban encerradas en otra parte, ¿no? Estaban encerradas en la casa, se encerraban en una oficina a trabajar, escribiendo para diarios o revistas. Así en el fondo surge esta mujer, y como te decía recién, también me tomó por sorpresa. O sea, yo pensaba que la protagonista era la changa, ya que es una camanchanga, es una mujer que es de las tribus de los nómades del mar. Y pasé capítulos completos pensando que ella era la protagonista. Después aparece Mercedes, que es chilena, que vive en Valparaíso, y yo digo, pues Mercedes es la protagonista. A ver, ¿qué quiere decir Mercedes? Entonces voy explorando Mercedes. Vaya, no era. No era la protagonista. Después aparece Silvia, aparece Jacinta. Jacinta es más prominente, más que Silvia en mi mente. Jacinta viene de los pueblos de Pica, ¿ya? De todo ese vergel, del vergel de Pica, ella es de la Huayca, ¿no? Entonces, bueno, ella es la protagonista. No es. Y de repente, no sé cuántos meses después, no sé cuántos capítulos después, es que parece una bola, así es como un círculo incandescente, es un pelo rojo que yo veo pasar. Y entonces digo, vaya, pero ¿y esta colorina quién es? Y entonces ahí hay que quedarse en silencio. Tú que también escribes, sabes, hay que quedarse en silencio. A ver, echemos una miradita, ¿quién es?
Y ahí me di cuenta que era Vera. Ahí me di cuenta que era Vera Ninkovic. Vera es el nombre con el que ella aparece. De hecho, tiene dos nombres originales. Nada, Vera. Porque nada en el idioma significa esperanza. Y Vera en el idioma significa fe. Entonces se llamaba Nada Vera y luego me enredaba yo y se enredaban los personajes. Pues decía, ¿cómo se va a llamar Nada? Los personajes. Y ok, se va a llamar Vera. Y Ninkovic es el apellido que le puse yo a propósito por una familia muy querida que tenemos allá en los Balcanes, que es la familia Ninkovic. Entonces yo ahí en el fondo tomé este apellido para ponérselo a ella. Y la exploración de Vera fue entender que ella era la protagonista, que ella tenía que ser para poder hacer ese traslado de un continente a otro que me interesaba también como historia, y que había vivido otras guerras, un montón de guerras de los Balcanes, invasiones y ocupaciones, y que por lo mismo le permitía mantener un poquito más de distancia con la guerra del Pacífico. Por eso en el fondo la necesitaba yo a ella, que ella fuera la que mirara el proceso, ¿no? Porque hay comentarios que Vera emite en la novela que tú te das cuenta que solo los puedes emitir si has visto el mundo y si has experimentado otros conflictos. Ella tiene en sus vivencias todo lo que pasó en los Balcanes, la guerra civil en Estados Unidos, y luego llega y se encuentra con la guerra del Pacífico en Iquique. Ese en el fondo es el origen de Vera. Ahora, claro, intuitivamente ella surge y yo digo, vaya, ella es la que lleva la batuta. Pero en términos de estructura, claro, sí, era lo correcto. Era quien tenía que contar la historia, porque me ofrecía todas estas posibilidades que te mencionaba recién, de asomarse a este conflicto en el sur del mundo con una mirada un poco más desapegada y más universal también. Eso en el fondo es la razón de este personaje. En esta conversación, Andrea, nos hemos dado cuenta que los personajes de tus novelas, de tus historias, son principalmente mujeres. La pregunta puede sonar un poco obvia, pero queremos que nos cuentes por qué, cómo vas desarrollando además estos personajes femeninos. A ver, ¿por qué? Yo creo que es porque yo soy mujer primero, no sé. Mira, a ver, tratando de organizar un poquito, hay varias cosas que me motivan a escribir con mujeres protagonistas. Primero, esa sensación de niña de que trataba de leer y no me atraía ninguna historia donde habían niños protagonistas u hombres protagonistas. Luego, crecí leyendo a los maestros de la literatura latinoamericana, que la mayoría de los más difundidos son hombres, ¿verdad? Y tienden a crear hombres protagonistas, ¿cierto? Y las mujeres en esos mundos son accesorios, o son objeto del deseo, o son la virgen, o son la diabla, o son la mamá, la hermana, la hija. Entonces, muy poquito rol, muy pequeño ese mundo sentía yo, ¿no? Y entonces yo no me identificaba. Me encantaban las historias, me maravillaba en la forma en que las escribían, pero no podía identificarme con uno de los personajes. Por ahí va una beta por la cual dije yo quiero tratar de hacer esto. La otra beta es que después de Rictus, estaba dando una entrevista sobre Rictus justamente, y el periodista, el hombre periodista me dice, Andrea, sabes que las historias con mujeres no son serias, no es la literatura seria, eso no es literatura. Y yo soy un poquito, ahí tengo la cosa medio pampina, ¿no? Porque me dio la furia, ¿no? Entonces dije, ay, no es. Entonces, con mayor razón lo voy a hacer. Y me emperré en eso, ¿no? Dije, yo esto lo voy a hacer, porque entonces necesitamos que nos dejen de decir qué hacer, ¿ya? Y que nos dejen de decir a las mujeres qué hacer, incluso en estos espacios que son totalmente creativos, donde uno realmente podría hacer lo que se le da la regalada gana, como dicen los mexicanos, ¿verdad? Y la otra cosa es, volviendo a conectar con los libros que yo leía cuando niña, los libros pueden ser espejos o pueden ser ventanas. Pueden ser espejos en los que tú te ves o pueden ser ventanas que te permiten mirar otras realidades.
Y yo de todos esos espejos y todas esas ventanas muy pocas veces veía a alguien parecido a mí, ¿ya? La literatura estadounidense o británica o europea tiene heroínas que son anglosajonas o que son arias, ¿no? Heroínas claritas de piel, con otras culturas, por supuesto, otros idiomas, otras formas de expresarse, por supuesto, incluso aunque estén traducidas, otras mentalidades. Y en las obras que yo leía de Latinoamérica no me gustaban esas protagonistas que eran como las de las películas que van corriendo y se caen, ¿no? No sé si te acuerdas de esas películas que tú decías, apuesto que la mujer se va a caer y boom, se caía, ¿no? Escapando del malo. Entonces era como o te tenías que morir o te tenías que o te internaban en un convento, o te declaraban loca, o te quitaban los hijos. Entonces eran como roles demasiado dramáticos desde mi punto de vista. Yo tampoco quería terminar en un convento o en un manicomio, o sin mis hijos, ¿no? Entonces por eso yo siento que el deseo se fortaleció con el paso del tiempo, y también se alimentó de la buena recepción de la gente, y no solamente de las lectoras, sino que también de los hombres, de los lectores, porque obviamente también hay mamá, todos tienen mamá, hermana, polola o qué sé yo. Eso en el fondo es mi motivación, es lo que quiero hacer. Afortunadamente he tenido buen apoyo de las editoriales y justo también caí en esta tercera ola del feminismo, ¿no? Eso fue una coincidencia total y absoluta porque yo vengo escribiendo, como te digo, por años con mujeres protagonistas. Pero ahora en realidad en vez de pedir perdón por existir, la gente te lo agradece. Entonces eso también es súper motivador. Andrea, para ir finalizando esta conversación, cuéntanos, por favor, qué estás escribiendo, si estás en alguna nueva novela y si, por supuesto, si es que tu personaje principal es una mujer. Sí, claro, es una mujer. Es una mujer con un grupo de mujeres. La verdad es que lo acabo de terminar hace un par de semanas, me tomó 2 años, supuestamente tenía que estar listo en marzo, pero obviamente nos cayó la pandemia, ¿cierto? Y ha sido un año terriblemente difícil en todo sentido, ¿verdad? Crisis económica, política, crisis humanitaria, etcétera, etcétera. Entonces, por esa razón no lo entregué a tiempo, pero ya se acaba el año y ya tengo que entregarlo. Entonces ahora en la etapa en que estoy es en las miles y millones de correcciones que un manuscrito tiene. Y la historia es sobre una maestra normalista que se llama Bernarda. Es bastante odiosa la Bernarda, es enchapada a la antigua, es terriblemente conservadora, y entonces mi desafío era cómo creo un personaje que no se parece nada a mí y luego que te enamores de él de todas maneras, ¿no? Entonces, claro, fue un proceso muy bonito de conocer a Bernarda, entenderla, ponerme en sus zapatos, mirar el mundo a través de sus ojos y también, obviamente, en la investigación que hay detrás, porque la historia está ambientada en 1948 en Chile. Así es que, por supuesto, también lo pasé lindo leyendo y estudiando otra vez la historia de Chile. Un montón de detalles, porque tienes que investigar. O sea, a mí me gusta investigar hasta qué ropa se ponían, hasta qué comían, qué música se oía en la radio en esa época, ¿no? Desde eso hasta los grandes procesos. Son 3 años después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es. Esperemos que se publique en el 2022. Vamos todos a cruzar los dedos para que salga Bernarda a la luz en esa época con la misma editorial, si todo sigue bien. Bueno, Andrea, muchas gracias por estar en este capítulo del 4º ciclo de escritores y creadores del norte. Repito, muchas gracias por darnos a conocer tu obra y porque así más gente también puede acercarse a tus libros y a tu literatura. Gracias por la conversación, mucho gusto. Les mando un montón de abrazos virtuales por ahora y espero que pronto sean abrazos de verdad.